Vamos a analizar estas cuestiones con Covadonga Torres, profesora de Derecho y doctora en Inteligencia Artificial de la Universidad Rey Juan Carlos. Covadonga, buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí. Igualmente, como siempre, otro programa más. Bueno, yo estoy consternada, imagino que el país, y esto va a rebotar a Estados Unidos y al resto de Europa, lo que acaba de ocurrir esta mañana, y como has indicado, en el colegio americano. Importante. Que es simbólico, ¿no? Que sea en un colegio americano. Se ha activado un protocolo americano, ojo, Bueno. O sea que es una cosa, ha sido una cosa seria. Y aquí, ¿podemos ya hablar de injerencias o no? ¿Hablamos ya de injerencias externas o no podemos hablar todavía de este tema? Luego hablamos, como bien has indicado, de Rumanía. Este hombre ha hecho varias cosas importantes en Ucrania, para quien no lo sepa. Estuvo implicado en la reforma judicial, ha sido perseguido por la Unión Europea y también por Canadá, que impusieron diferentes sanciones, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no pudo fallar en su contra, no había pruebas de nada, en este caso no hubo ningún tipo de prueba, pero ha sido perseguido constantemente, pues decían, ¿no?, bajo que si había corrupción, no había corrupción, pero qué casualidad que a lo mejor este hombre tenía información relevante sobre Zelensky y desaparece del mapa de una forma tan agresiva, ¿no? A mí lo que me sorprende, Sergio, es la agresividad, 5 tiros en la puerta de un colegio, en hora punta escolar. A las 9:15. 9:15, que es cuando pueden entrar los niños perfectamente, o los adolescentes. A las 9:15, que te ve todo el mundo, esto es una llamada, ¿no? Ojo a lo que están poniendo ahora en el chat, por cierto, no lo habíamos relacionado nosotros, pero estábamos hablando, ¿no?, de lo raro que ha sido, ¿no?, de la conmoción que hay en Pozuelo, de que lo contábamos antes, ¿no?, que este hombre, al parecer, tenía información sobre el entorno de Zelensky. Se hablaba también de estas informaciones, hablaba, bueno, de los vínculos que tenía este hombre. Ayer Estados Unidos, lo contamos nosotros aquí en Negocios Televisión, hacía una alerta, decía que elevaba el nivel en España al nivel segundo, al nivel 2. Elevaba la alerta en Estados Unidos, hablaba de posibles asesinatos. Es importante esto que están remarcando en el chat. Bueno, en medio de estas informaciones, de esta conmoción que hay en Pozuelo, Estados Unidos lo sabía, porque él lanza esta alerta y justo, como dices tú, en el colegio americano, ¿no? Igual, nos van a llamar putinejos, nos van a llamar conspiranoicos, pero un poco raro, ¿no? Los conspiranoicos han acertado muchas cosas, ojo, no es por nada, muchas cosas sí que han acertado. Simbólico, como han indicado en el chat, ¿no?, que se ha dicho en Estados Unidos, alerta 2. Yo en un principio lo relacioné, pues, tema de criminalidad, que en España sabemos que está aumentando, sobre todo en la zona de Cataluña, pero que esto ocurra precisamente río revuelto, ganancia de pescadores. Tenemos injerencias en Rumanía, que esto lo comentamos después. Está como el ambiente muy caldeado, sobre todo alrededor de lo que es Zelensky. Tenemos también el tema de los oligarcas ucranianos, que se saca poco a colación, y un hombre que precisamente ha estado involucrado en Ucrania desde el corazón dentro, ¿no?, del país, y que puede saber todos los trapos sucios o trapos que a lo mejor algunos no quieren que salgan a la luz, desaparece de una forma tan agresiva, además a la luz del día, sin alevosía siquiera, porque está a la luz del día, lo podrían haber identificado perfectamente. Y con total impunidad. ¿Están nerviosos? Bueno, todo parece indicar que hay un poco de nerviosismo alrededor. ¿Por qué actuar de esa manera? Porque a mí me da dos opciones. Una de dos, o es un mensaje, que perfectamente puede ser un mensaje, o dos, que están nerviosos y lo han hecho todo de forma apresurada. Sea como sea, las dos cosas me indican lo mismo, que está habiendo un cambio interno. Sabíamos que la Unión Europea ahora mismo, Trump les ha cerrado en la boca, en las narices, la cuestión de las sanciones a Rusia. Ha dicho que ese paquete número 17 de sanciones a Rusia, que no se iba a unir, que en todo caso haría un paquete no en paralelo, con mucho más sentido simbólico que con el ánimo de romper relaciones con Rusia, que es lo que desea Europa de cualquier manera. Y casualmente ocurre este asesinato el día de hoy a las 9:15 de la mañana en un colegio americano. Pues aquí el mensaje es que algo está ocurriendo, que hay nerviosismo en el entorno ucraniano. Hablaban del entorno ruso, no, el entorno ucraniano. ¿Qué está pasando en el entorno de Ucrania? ¿Es esa cercanía entre esa llamada de Putin y Trump el lunes? Porque es que la agenda de esta semana ha sido frenética. Tenemos llamada de Trump y Putin este lunes. Una llamada que a Europa le deja un poco temblando. Dice, uy, 2 horas y nosotros no hemos estado involucrados. Si hablan de ese memorándum, que nosotros no estamos dialogando directamente o mediando. Que ahí ha sido el sumo pontífice el que se ha ofrecido y que Rusia estaba de acuerdo. O sea, que aquí también vemos incluso al propio Papa que se ha ofrecido, pero no está Europa en esta circunstancia. ¿Qué está ocurriendo?
¿Nerviosismo porque Europa no puede participar? Los buques fantasmas. El otro día cogen un buque, dicen, ¿no?, que lo trajeron a aguas en... no me acuerdo si era... En Cádiz. No, en Cádiz también, La base ¿no? de Rota, ¿no? En la base de Rota, y puede ser que ruso cogieron un buque, que me acuerdo era que de Letonia, en aguas de... Sí. Y no, es que los buques fantasma... Hoy Polonia, ¿eh? Hoy, bueno. Y he leído ayer, decía la Unión Europea, el número 17 de paquetes y declaraban y se enorgullecen de 189 buques clandestinos que han sido, ¿no?, apresados como tal, salvando y de forma excepcional los buques que tienen que ver entre Japón y Rusia. Ah, eso sí, porque Japón, ¿quién es? La principal acreedora de Estados Unidos. Pues no sé, hay muchas cosas simbólicas, ¿no? Bueno, pues muchas cosas que coinciden. Contábamos nosotros desde esta mañana en Negocios Televisión que fuentes cercanas al caso nos decían que los servicios secretos de Ucrania estaban detrás de este asesinato. No somos putinejos, solo les contamos la información que tenemos en Negocios Televisión. Te quiero preguntar también precisamente por este nerviosismo en la Unión Europea. Estábamos hablando, bueno, de los problemas que está teniendo Kaja Kallas, de que no están en la mesa de negociaciones. Sí. También lo que ha pasado en Rumanía este fin de semana con el bloqueo de Telegram, con bueno, las dudas de si Francia está o no implicada. ¿Qué está pasando en Europa? Y también cómo de cerca estamos pues, prácticamente de una dictadura, ¿no? Porque los últimos pasos que estamos viendo nos llevan allí si no estamos ya. Es que claro, a la gente le encanta la palabra democracia, pero esto no es una democracia, es una plutocracia y un nepotismo. Y aquí tenemos los intereses de un bloque en específico, Francia, Reino Unido y Canadá. Cuando fueron las negociaciones en el 2022 entre Rusia y Ucrania, ¿quién se puso en medio? Scholz, se puso Boris Johnson de por medio y Canadá. ¿Cómo salieron esas negociaciones? Pues sabemos cómo salieron, ¿no? Surgieron pues con un control de Europa sobre lo que quería hacer o no Ucrania. En estas circunstancias, Europa tiene sus propios problemas, ya se ha aprobado, ¿no?, ese paquete de 150.000 millones en cuestiones de defensa, y casualmente las empresas que decían que no, que iban a ser europeas las que iban a conseguir ese rearme europeo en Alemania, qué casualidad que sus principales, ¿no?, inversores son americanos. Por lo tanto, esa independencia, que es mentira, es una falacia, no existe una independencia en el rearme europeo respecto a Estados Unidos o la OTAN. Aquí la OTAN está metida de lleno en Europa, se quiera no reconocer o no. Hombre, y es que Kallas, ¿qué está ocurriendo? Que es dilemática. Esta mañana decía, ¿no?, la cuestión de Siria, de quitar las sanciones a Siria. Pero vamos a ver, se están persiguiendo, ¿no?, a minorías en Siria y ahora levantan las sanciones. A ellos sí, pero a los otros no. Nos echamos las manos a la cabeza con Rusia y lo que pasó con esta movida de Eurovisión, que esto es un drama absurdo, pero luego con Israel tampoco. Esto es muy selectivo. Es una cuestión selectiva. Las armas, el rearme europeo beneficia a las empresas, en este caso alemana, que ha pasado con el sector del automóvil, que las propias leyes europeas que impiden la competitividad dentro de Europa a nivel de coche eléctrico no ha conseguido que Alemania siga adelante. Y han dicho, pues esto nos beneficia, 150.000 millones aprobados esta semana, ¿no? Luego esos 800.000, que seguramente muchos veamos que sean en páginas web, como pasó aquí en el Gobierno de España, creo que eran 40 millones en una página web del Ministerio de no sé qué. Ah, bueno, eso sí es parte del rearme, como es transición tecnológica, claro. Y una cuestión que no se está hablando mucho. Tú quieres invertir mucho en armas, sobre todo aquí en la cuestión alemana, porque en el momento que la locomotora alemana caiga, se cae el resto de Europa y cae Francia, por supuesto, ¿eh? Que la gente piensa, ¿no?, que puede haber una independencia. Donde vaya Francia, va Alemania en este momento, con ese gobierno semáforo que no permite cualquier tipo de discurso o relato en contra o disidente, que ahora hablaremos de la cuestión de Rumanía. Pero qué casualidad que ahora mismo esas empresas armamentísticas que quieren construir muchísimas armas, pero es que no tenemos tampoco, Sergio, soldados que sepan o que estén capacitados. Los reservistas, por ejemplo, en España son ridículos. En España tenemos reservistas que no son suficientes para la cantidad de armas que ahora mismo se quiere invertir. ¿De qué se te sirve un supertanque? El otro día fue la Feria de Defensa, que tú no sabes manejar. Un tanque, cualquier tipo de arma que tú no sepas manejar. Y ahí se van a ir los miles de millones de euros. Pues veamos qué puede ocurrir. Si también podemos comentar la cuestión de Rumanía.
Pues mira, hablando de la Unión Europea, estábamos hablando de estas sanciones que se levantaban a Siria, del nuevo paquete de sanciones contra Rusia, ya preparan el 18º, pues ojo a lo que está pasando ahora con Israel. La autoridad palestina está criticando a las fuerzas israelíes por disparar contra diplomáticos europeos en Cisjordania. Al parecer, esto ha ocurrido hace apenas unas horas en Jenin. Se ha difundido un vídeo que muestra a 2 soldados apuntando con rifles a un grupo de personas. La autoridad palestina ha condenado esta acción, calificándola de crimen atroz, que atacó deliberadamente con fuego a una delegación diplomática acreditada. Las FDI han explicado en su cuenta de X que los soldados han hecho disparos de advertencia después de que la delegación se desvió de la ruta autorizada. La delegación incluía diplomáticos de Francia, Bélgica, Rusia, China, Turquía y otros países. Las FDI han lamentado el incidente y han confirmado que van a informar personalmente a los diplomáticos sobre cualquier nuevo hallazgo. No es la primera vez que esto ocurre, no es la primera vez que Israel abre fuego o, realiza disparos de advertencia contra delegaciones europeas, pero acaba de suceder ahora mismo en Jenin, en Cisjordania. Se habla, como les contamos, de que la delegación tenía diplomáticos de Francia, Bélgica, Rusia, China, Turquía y otros países. Estamos hablando de sanciones, estamos hablando de lo que está pasando con Rusia, ¿no? Con 17 paquetes. Ayer parecía que la Unión Europea se plantaba un poco, pero esta noticia es importante, sobre todo si hubiese pasado algo más, pero solo disparar contra diplomáticos europeos, también de China o de Rusia, es una temeridad, ¿no?, que está pasando en Israel. Pues es impresionante, sobre todo me sorprende la cuestión China-Rusia, porque no se han pronunciado en ningún momento, al menos esta semana, de la cuestión. Si se ha pronunciado, lo sabíamos, Francia, Canadá y Alemania, pero esto es una cuestión muy compleja, Sergio, porque se pronuncian en contra de Israel, denuncian lo que ocurre en Israel, pero luego realmente no hay ningún tipo de medida. Incluso España, que reconocía a Palestina, ha seguido vendiendo armas a Israel. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Que si realmente, como es un satélite, sabemos, de Estados Unidos, tampoco interesa un conflicto de cara a cara. Pero esta mañana, y parecerá una estupidez, decía Alemania que si Israel se iba de Eurovisión, que Alemania se iba de Eurovisión. Entonces, y decían luego que estos programas o que estos concursos no están politizados. Digan la cuestión que digan, aunque es muy grave lo que acaba de hacer Israel frente a una delegación diplomática, que eso podría verse como un casus belli o no, habría que verlo, porque podría ser perfectamente un casus belli, además con una pluralidad de actores, ¿no? Rusia, China, has comentado un francés, también un belga, ¿no? Se están hablando también de españoles, estoy leyendo. También había españoles. Española, francesa, italiana, canadiense, también de Dinamarca, Finlandia, Reino Unido y, como decíamos, China, Rusia o Turquía. Es que es un tema muy serio. No, es que parece ser que Israel últimamente está como acelerando un poco este proceso de enemistarse con el resto de países. Contra todos. Contra todos, ha dicho con todo y contra todos, quitando el señor Trump, porque bueno, es en esa relación que tienen híbrida, Israel y Estados Unidos, pero es que como que se ha lanzado directamente, ha salido a combate abierto cara a cara. Y comentaban ahora también la escalada con Irán. Posible escalada con Irán, ahora mismo sabe que Irán es vulnerable, pero es que no solo Irán, es que Europa es vulnerable. Me sorprende que se ataque esa delegación con China y Rusia de por medio. Puedo entenderlo más a Europa porque ahora mismo estamos en una situación tan de debilidad internacional que Israel ve fácilmente aprovechar la coyuntura, ensanchar esa grieta que tenemos ahora mismo en Europa y decir, bueno, aquí no va a haber consecuencias, pero a Rusia y a China. Yo no jugaría con dos titanes, ¿eh? Sobre todo porque China es de pocas palabras, pero cuando tiene que hacer, hace, y ahí el resto del mundo calla. Lo hemos visto con los aranceles también. Además, en esta escalada, ¿no?, con Irán, en estas informaciones que hablan de un ataque a las instalaciones nucleares, hombre, si ya de por sí China y Rusia van a estar con Irán, tampoco parece lo mejor disparar contra sus diplomáticos. Bueno, atentos a esta última hora, te quiero preguntar también, precisamente hablando de diplomacia, de estas reuniones en Estambul entre Rusia y Ucrania, este memorando de paz del que se habla tras la llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin. ¿Crees que estamos más cerca de un alto el fuego, más cerca de una ruptura? Porque Trump, lo decías antes, ¿no?, ha descartado ya las sanciones y cada vez parece más claro que va a decir hasta aquí, ¿no?, que Europa se apañe y Estados Unidos va a intentar hacer acuerdos comerciales y poco más, ¿no? Estados Unidos, la gente que comprenda que Estados Unidos ahora quiere una cercanía con Rusia y no quiere poner ningún tipo de sanción. Era el deseo, yo creo, que de von der Leyen, que tenía entre las manos que de esa conversación del lunes surgiera un paquete nuevo en conjunto con Estados Unidos, pero Estados Unidos es el hermano mayor que no se ha unido a ese paquete de sanciones y ha sido simbólico para Europa. Desde luego ha dicho, uy,
vaya, si no vamos a contar con Estados Unidos, nuestra máquina de presión va a ser mucho más compleja. Y parece ser que todo indica que Europa desea antes o después una guerra, Sergio. O sea, no, tampoco se están dando aquí las facilidades, se habla siempre, ¿no?, de un alto al fuego de 30 días en vez de realmente un armisticio que realmente se desee una paz. ¿Por qué 30 días? ¿No? Esa es la cuestión. ¿Por qué desean siempre 30 días? Pero si bien es cierto que todo parece complejo, mucho peor fue con el señor Biden al mando de los Estados Unidos, en el cual sí hubo una mayor división y una mayor distancia entre Ucrania y Rusia. Al menos que se hable ya de un memorando es un pequeño paso, pero realmente cuando llegó Biden fue mucho peor. Fue realmente una división, aprovechó Scholz, aprovechó Boris Johnson, que casualmente, ojo el dato, Europa ya ha dicho que en el paquete de medidas del Programa Europeo se admite la inversión extranjera. ¿De qué precisamente? De Reino Unido. Pero ustedes no se habían ido de la Unión Europea. Aquí no hay nada claro entonces, y además esa cláusula admite que se pueda comprar armas a Reino Unido. El Reino Unido está haciendo así con las manos, que Reino Unido además, hablando de que falta la democracia, con esa ley que tienen de vigilancia en línea, ahora mismo cualquier disidente en Reino Unido, tú dices cualquier cosa y es un control puramente orwelliano de 1984, con, oye, que eres disidente, voy a ir a tu casa. Y voy a decir, oye, ¿tú qué habías dicho en contra de qué? Eso es democracia, los comentábamos antes. El tema de Rumanía, que parece de puntillas, pero no. O sea, Polonia, Portugal, Rumanía. Rumanía, Sergio, en la primera vuelta un hombre que tiene más del 40%. Y llega, y yo de verdad estaba atónita, digo, ¿cómo es que no ha ganado? O sea, ¿cómo es posible? Y habla, ¿no?, el CEO de Telegram, Durov, diciendo que hay injerencia francesa. Perdona, eso no es nuevo. Francia siempre ha habido injerencia francesa en todas las cuestiones de inteligencia, al menos en Europa, y de Reino Unido. La cuestión es que ahora mismo está el señor Trump y no hay tanta aventura de contar con su colaboración. Pero desde luego que existe, que esto es una democracia, siempre que estés dentro de mi relato político, va a ser una democracia. Porque esa insistencia, esos bloques, es que además cualquier país se une, todo ese bloque en contra de ese partido que es disidente. Francia, Alemania, España, ahora mismo Rumanía acaba de pasar, Portugal, bueno, Portugal ha ganado lo que sería el PP-PSOE que dicen aquí en España. Democracia, siempre que es de su parte, de su relato político. Europa ha muerto hace mucho tiempo, la que conocíamos. Bueno, pues un momento desde luego de nervios, de miedo en Europa se ha visto hoy, desgraciadamente, aquí en Pozuelo de Alarcón. Muchísimas gracias por este análisis, Covadonga, un placer como siempre. Faltaría más. Muchas gracias.